¿Tus noches están marcadas así como por inquietud y visitas frecuentes al baño? Podrías atribuirlo simplemente a un mal sueño, pero estos podrían ser susurros silenciosos de que estás teniendo diabetes. Por eso quiero que te quedes aquí atento conmigo, porque estos signos nocturnos ocultos de esta condición, a menudo silencioso, nos podrían estar diciendo que una persona tiene diabetes. Ahora, préstame atención a esta estadística. A 2023 se estima que pueden haber más o menos entre 530 a 550 millones de diabéticos caminando dando vueltas por el mundo. Tengamos una cosa en cuenta, y es que este número está proyectado más o menos a que hacia el 2050 pueda ser 1,5 billion de personas sufriendo de esta enfermedad. Enfermedad que es completamente creada y que es completamente prevenible cuando estamos hablando de la diabetes tipo 2. De todas maneras, hay muchos factores y muchas cosas que tenemos que hacer, porque el ambiente en el que estamos viviendo hoy en día está conduciendo demasiado para esto. Para mí como médico es fundamental enseñarte y mostrarte que no es solamente estos signos convencionales que nos hablan todo el tiempo de tener mucha sed o de orinar mucho o subir de peso o tener ya una complicación, digamos, visual o alguna complicación en los oídos o algo. No. Pueden haber cosas, signos y manifestaciones que nos están mostrando que hay un descontrol de la glicemia. Ahora, recordemos una cosa. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una condición donde la insulina, o porque no hay, o porque sí hay, pero no puede actuar, no logra meter la glucosa dentro de las células, motivo por el cual se queda por fuera de las células y se queda en la sangre. Empieza a generar toxicidad en algunos órganos y empieza a generar muchos daños. Es una condición crónica que está asociada con la principal causa de ceguera, de sordera, de enfermedad renal, de amputaciones en el mundo. Es algo que logra dañar todos los órganos del cuerpo, logra dañar nervios, vasos sanguíneos. Es una gran parte de las causas de por qué las personas terminan con infartos, es decir, con enfermedad cardiovascular, trombosis cerebrales, o sea, con enfermedad cerebrovascular, y los daños que logra producir en todo el cuerpo son nefastos. Incluso, otra cosa que también es bien frecuente que no recordamos y como que no la tenemos en el radar, es que la resistencia a la insulina, que es la causa de la diabetes, es una de las principales causas que hoy reconocemos como una de las causas más frecuentes de cáncer o de los factores que más inducen hacia el cáncer. Entonces, ¿cuáles son esas cosas de la noche que me pueden mostrar y que me pueden de pronto decir, uy, esto puede estar por mal camino? Entonces empecemos con lo primero, que es lo que se llama la hiperglicemia nocturna, que es la elevación de la glicemia en la noche. Y la hiperglicemia nocturna no puede decir, ¿y yo cómo lo voy a sentir? ¿Yo cómo lo puedo sentir? Porque claro, yo me puedo dar cuenta cuando tengo un monitor de glucosa que me esté mostrando que yo tengo la glucosa elevada. Pero cuando una persona tiene despertares frecuentes, tiene sed intensa, empieza a tener dolores de cabeza muy severos en la noche, esto puede empezar a hacer que los pacientes puedan decir, ¿será que yo estoy teniendo algo que está ocurriendo en la noche cuando esto previamente no estaba pasando? Las consecuencias de tener la glicemia elevada en la noche no tratada puede llevar a complicaciones severas, como los pacientes, digamos, cuando tienen dificultad para lograr meter la glucosa dentro de las células, y esta glucosa que se queda por fuera puede hacer que el cuerpo entre en un estado que se llama acidosis. Y como la acidosis metabólica es muy grave para el resto del cuerpo, el único mecanismo que tiene para tener energía es coger la grasa como fuente de energía, la grasa que las personas tienen guardadas. Esto es un mecanismo que se llama cetoacidosis diabética. Esto puede llevar a deterioro neurocognitivo rápido o deterioro neurocognitivo lento, que va apareciendo simplemente por estar continuamente con los niveles elevados de glucosa. Hay otros síntomas y otras señales que pueden aparecer, y es personas que tienen sudoración, que tienen pesadillas, que tienen confusión al despertarse, que eso ya pueden empezar a ser señales críticas para empezar a reconocer que esa persona pueda tener algo de afectación cerebral, algo de afectación sobre sus pequeños vasos sanguíneos, que se estén generando pequeños microinfartos. Entonces ya sabemos que no es solo orinar de noche demasiado, porque claro, así como sabemos y reconocemos que una de las manifestaciones más frecuentes de la diabetes es la orinadera o la orina aumentada o el aumento de la frecuencia en la diuresis, que es como hablamos los médicos, eso lo conocemos. Pero lo que no conocemos es que solamente de noche no va a ocurrir sino todas estas cosas que yo te estoy nombrando. ¿Qué podemos hacer si yo digo miércoles? Yo me estaba dando cuenta que yo tenía sudoración,
desesperación, confusión, agitación, dolor de cabeza, me levantaba al baño frecuentemente y me di cuenta y me empecé a medir y me di cuenta que cuando me despertaba me tomaba la glucometría y la glucometría efectivamente estaba muy alta. O me estaba dando cuenta que cuando me pusieron el monitor efectivamente estoy teniendo glucosa elevada de día y de noche. Porque estos síntomas, de pronto tú no tienes diabetes, no tienes ni idea que tienes diabetes, no tienes ni idea que puedas tener incluso prediabetes, pero empiezas a tener estas manifestaciones y estos síntomas. Cuando tengas esto, lo primero que tienes que hacer es ir a tu médico, a que te midan glucosa en ayuno y glucosa después de comer, 2 horas después de comer. Insulina en ayuno e insulina 2 horas después de comer. Que te midan el perfil lipídico, especialmente nos vamos a fijar en los triglicéridos. Que te midan el ácido úrico. Que te midan la hemoglobina glicosilada para ver cómo ha estado el promedio de tus glucosas en los últimos 3 meses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es un paciente diabético, pues tenemos que mirar y hacer alguna dosificación de la insulina, mirar cómo está el uso de otros medicamentos que se estén administrando de noche. Obviamente mirar qué está pasando con la alimentación, si es que las personas están comiendo mucho antes de dormir, si están comiendo demasiado durante el día, cómo está el consumo de azúcares, si están tomando jugos de fruta. Es muy importante, muy necesario. A mí me parece necesario, incluso no solamente en los diabéticos, que cada día abramos nuestra cabeza a ver que los monitores continuos de glucosa pueden ser una forma temprana de hacer monitoreo en personas sanas o en personas sanas que están teniendo síntomas y podernos dar cuenta, más allá simplemente de tomarle una glicemia pre y post. Yo puedo tener, así como cuando hacemos un Holter que me muestra cómo estuvo el monitoreo de la frecuencia cardíaca o del electrocardiograma en 24 horas o en el tiempo que yo lo deje, pues yo puedo poner a alguien un monitor durante 14 días y mirar cómo ha estado el comportamiento de su glucosa. Si su comportamiento es anómalo, pues yo con eso ya tengo una curva mucho más dinámica que me mostró en el día a día cómo estuvo su glucosa. Con todo esto todavía me encuentro médicos diciendo eso no es así porque no hay evidencia, y le digo, tú estás esperando el estudio que te diga que sí para que tú te puedas sentar a pensar, a ver cuál es el beneficio para el paciente más allá de si existe un estudio o no. ¿Qué daño le estás haciendo a un paciente? Es algo mucho menos invasivo que ir y sacarle sangre, pero sí es algo que nos da mucha claridad. Entonces tenemos que empezar a manejar diferentes estrategias, además, porque el aumento en la glucosa de noche es uno de los mecanismos que más se empiezan a aprender en las personas que tienen resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Los signos de los que te estoy hablando pueden ocurrir en una persona que tiene la glicemia elevada en el día, pero pasa especialmente cuando las personas tienen la glicemia elevada en la noche. Hay personas que pueden empezar a tener trastornos del sueño asociados con la diabetes o con la prediabetes o con la resistencia a la insulina. Entonces hay personas que pueden tener, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas. Y es esto que las personas no se pueden quedar quietas en ningún momento y las piernas, como el nombre lo dice, lo empiezan a tener. Hay personas que empiezan a tener ronquidos con apnea de sueño, porque muchas veces las personas cuando tienen especialmente diabetes tipo 2, muchas veces, porque no es todo el mundo, tienen sobrepeso y el engrosamiento de todas las estructuras del cuello, de la grasa metida en el piso de la boca, lo cual hace que la lengua caiga un poco más hacia atrás, tapando el orificio por donde entra el aire y puede generar apnea de sueño. La diabetes está muy relacionada con trastornos de sueño, muy relacionada, y es algo que se ve con muchísima frecuencia. Los pacientes terminan a veces poniéndose entonces un CPAP con las alteraciones y con lo que esto genera en el impacto en la vida de las personas. Esto puede afectar todo en la vida, puede afectar la vida matrimonial, la forma como los pacientes se reparan, eso les puede afectar la forma como se sienten al otro día, porque todos sabemos que dormir mal va a generar que no nos sintamos bien y que nuestro cerebro esté configurado de una manera distinta al otro día. ¿Cuántas veces tú no has dormido mal y al otro día te sientes como deprimido o deprimida? Eso nos pasa a todos. Ahora imagínate una persona que se tiene que parar a orinar, que tiene piernas inquietas, que tiene ronquidos y se despierta, que fuera de eso tiene una máquina aquí puesta. Imagínate qué puede pasar. Entonces, como médicos, los nutricionistas, los profesionales de la salud, incluso las personas que son entusiastas de la salud, tenemos una gran posibilidad que es llevarte a ti información, enseñarte, contarte cómo esto tiene reversa. Esto puede mejorar de muchas maneras. En los hábitos está el pilar, la base de todo lo que tenemos que hacer. Absolutamente todo. Tenemos que dar asesoría y consejos nutricionales adecuados.
tenemos que incluir proteínas de muy alta calidad e insistirle a los pacientes que deben consumir la dosis y la cantidad adecuada de proteína todos los días. La proteína es el único nutriente que no se negocia. Es la única combinación de nutrientes que los seres humanos requerimos día tras día y que no le podemos faltar. Pero no es solamente la proteína, porque la proteína es muy importante y es que debemos recordar la importancia de las fibras. Las fibras siempre tienen que estar presentes. Mínimo 25 gramos de fibra al día. La fibra ayuda a estabilizar los niveles de glucosa, tiene propiedades antiinflamatorias. Puede hacer que la velocidad de la glucosa, la velocidad de entrada de la glucosa al cuerpo sea mucho más baja y mucho más lenta, y eso puede ayudar a regular los niveles de glicemia. Es muy necesario también comer buena cantidad de grasas saludables. Las grasas saludables tienen muchos beneficios y tienen muchos efectos en la salud. Yo no les recomiendo a las personas que tienen esto comer snacks o comer entre comidas. Hay una explicación muy lógica, y es que si yo estoy comiendo todo el tiempo estoy haciendo picos de insulina. Muchos picos de insulina pueden conducir a que la célula empeore o se vuelva resistente a la insulina simplemente por el hecho de estar comiendo muchas veces en el día. Cuando uno come todos sus requerimientos nutricionales entre 2 y 3 comidas y uno se los come en un tiempo más corto, y yo le permito a mi cuerpo descansar y poder utilizar toda la glucosa que tiene guardada mientras pasa la noche y vuelve e inicia el otro día, cuando yo hago eso, estoy permitiéndole a mi cuerpo tener un descanso en el ingreso de nutrientes, y mi cuerpo va a poder empezar a manejar todo lo que tiene por dentro. Y yo solamente estoy teniendo 2 o 3 picos de insulina secundarios a los picos de glucosa. Por eso es tan importante que los pacientes diabéticos o prediabéticos aprendan a comer, que aprendan a planificar las comidas, que aprendan que la mejor fuente de carbohidratos que podemos comer los seres humanos son los vegetales en altas cantidades para que tengamos muy buena cantidad de fibras. Podemos consumir frutas de bajo índice glicémico, obviamente si la diabetes está controlada. Trata de comer lejos del momento en el que te vayas a dormir, lejos de la hora en la que te vayas a dormir, para que tu cuerpo ya haya tenido tiempo de procesar gran parte de lo que te estás comiendo o de lo que te comiste, y el momento en el que te vas a dormir ya haya bajado lo que más se pueda esa glucosa que tenías por ahí dando vueltas. Es muy necesario que siempre tengamos un monitoreo, como te decía, monitor continuo, glucómetro, exámenes frecuentes, que por lo menos te estés dando cuenta de qué es lo que está pasando en tu vida o en tu cuerpo. Piensa que con los carros somos muy inteligentes. A los carros siempre los llevamos a revisión cada 4.500 millas o 4.500 kilómetros, dependiendo de dónde vivas. Y estamos viendo, y les conectan el computador y miran a ver cómo están, y miran qué es lo que tienen, miren. Pues con nosotros, con nuestro cuerpo, podríamos hacer exactamente lo mismo. Y eso es algo que yo creo que siempre podemos hacer. Lo mejor que me parece a mí para la asistencia que puede existir en el paciente sano, en el paciente con prediabetes y en el paciente con diabetes, definitivamente lo mejor que podemos hacer, el monitoreo de glucosa. ¿Un paciente sano tiene que tener un monitor de glucosa todo el tiempo? No, de pronto solamente una sola vez por 14 días mientras aprende y mientras mira cómo se comporta su cuerpo, y uno dice, oye, interesante, y con eso ya después aprende. Un paciente con prediabetes me parece útil, por supuesto, y un paciente con diabetes también. Ya se empiezan a plantear las posibilidades de encontrar monitores que incluso puedan medir otras cosas, puedan medir electrolitos, puedan medir insulina, puedan medir otras cosas. Están en perfeccionamiento, pero yo creo que es un campo que dentro de muy poco tiempo va a tener muchos avances, y yo sí estoy demasiado a favor de que cada día podamos tener dispositivos que me enseñen más y con los que yo pueda trabajar cada día más para construir mi salud. Hay cosas que le ayudan mucho a los diabéticos, como son por ejemplo las bombas. Cada día mejoran significativamente y le ayudan mucho más a los pacientes a tener control, especialmente lo que pasa de noche. Pero todo lo que tiene que ir relacionado, todo lo que va relacionado hacia construir mejores hábitos, que en el día yo coma bien, haga ejercicio, aumente masa muscular, pueda cenar lo más temprano posible, pueda hacer una terapia como de bajar, de que baje, como de bajar todas las revoluciones, que me baje toda la ansiedad, todo el ánimo, todas las emociones que tengo, porque el estrés, queridos amigos,
hace que los picos de glucosa suban y que se mantenga muy elevada la glucosa. Acostarse estresado, no dormir, tomar trago en la noche, todas esas cosas van a hacer que esto ocurra. Entonces ya te digo, te mostré parte de los signos, hicimos una breve recapitulación sobre lo que pasa con la diabetes y con la resistencia a la insulina, hablamos sobre parte de las estrategias, de las cosas que podemos usar, entendiendo que la base y el pilar fundamental es que trabajes sobre tus hábitos y ya después el resto de los adornos, de las pequeñas cositas que puedes ir corrigiendo, por supuesto que lo puedes ir haciendo tú, pero es algo que siempre se debe hacer de la mano con todos los profesionales de la salud que acompañan este proceso en tu vida. Si aún crees que no tienes diabetes, pero que puedes estar teniendo algo dentro de estas recomendaciones, te invito a que por favor siempre acudas a un médico y siempre te estés haciendo chequeos por lo menos 2 veces en el año con medición de estos parámetros que te acabo de mencionar. Y si crees que esta información es útil para que esto no siga creciendo, para que tú y yo juntos podamos seguir trabajando para llevar cada día más herramientas conscientes e informadas a las personas para tomar mejores decisiones, te invito a que compartas este video y recuerda también, si no lo has hecho, suscribirte al canal. Aquí abajito hay un botón rojo. En ese botón rojo que dice suscribirse, cuando activas la campana, eres la primera persona que se entera cada vez que hacemos videos nuevos. Quiero enviarte por ahora un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Gracias.